Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos lindos mitones, miren. Son muy fáciles y rápidos de realizar y en el tutorial les enseño cómo medirse para que lo puedan hacer en las tallas que ustedes deseen y en el material que ustedes prefieran. Recuerden que las letras que salen acá abajo son los subtítulos del video y ustedes lo pueden desactivar haciéndole clic a la pantalla. Sale un cuadrado con dos letras C y C, le hacen clic y se desactiva. También sale ajustes y desactivar subtítulos y listo. Entonces acá miren, voy a agarrar la tacita para que miren cómo se ven los lindos mitones. Espero que les guste y si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y que puedan activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Los materiales que voy a utilizar esta lana matizada que es acrílica. Y la voy a medir porque tengo la etiqueta pero no me dice con qué crochet, así que si lo medimos mide unos casi 4 milímetros de grosor para que se hagan una idea, ¿ya? Y yo la voy a tejer con este crochet que es número 6 de 6 milímetros. La puse así y como me da justo exacto ahí hasta donde está mi crochet, entonces está bien. Si quedara más grande, utilizo un crochet más grande. Si quedara muy chica, utilizo un crochet más pequeño. O sea, siempre me guío que llegue acá, justo donde está el crochet. Y para mí es más cómodo. Dejen unos cuantos puntos y van probando. Pero si la lana que tienen les dice que qué crochet utilizar, pues utilizan el que les recomienda la etiqueta. ¿Ven? Acá no me dice. Solamente me dice que es acrílica, 100% acrílica, pero no me dice el crochet. Así que voy a utilizar este. Y vamos a necesitar tijeras, separador de puntos, aguja lanera y una cinta métrica o centímetro. Así que esos serían todos nuestros materiales. Así que comencemos. Lo que vamos a hacer es tejer cadenas hasta el largo que cada uno quiera sus mitones. En mi caso, miren, en mi mano me he medido desde acá. Desde esta parte, desde la mitad de los dedos hasta donde está la muñeca, 3 dedos más abajo de la muñeca. Entonces desde acá hasta acá, esa es la medida que yo voy a hacer en cadenas, ¿ya? Y a mí esa medida me da 25 cadenas, entonces voy a tejer 25 cadenas. Empiezo haciendo un nudo deslizado. Recuerden que si todavía no saben tejer, en la cajita de la descripción siempre les dejo el curso básico de cómo aprender a tejer. Está el enlace. Y ahí les enseño cómo hacer desde el punto deslizado, cadenas y todo. Ya, así que comenzamos haciendo el punto deslizado y voy a tejer 25 cadenas. Ahí va 1, 2, 3, 4. Acá voy 24 y 25 cadenas. Vamos a medirlas para que se hagan una idea de cuánto me miden mis cadenas. Porque siempre les digo, pueden tejer con el material que ustedes deseen, solo guíense de la medida que quieran. En este caso ustedes mismas pueden medir qué medida quieren el largo, pero les doy mi medida. Mis cadenas me miden 18 centímetros, ya, para que se hagan una idea. Ya si ustedes quieren que sea más largo, más corto, y es de acuerdo al gusto de cada uno. Así que con el material que estén tejiendo, solamente tejen cadenas hasta tener la medida que necesitan. Ahora lo que vamos a hacer es empezar desde la segunda cadena. Retrocedemos acá 1, 2 y en la segunda cadena vamos a empezar a tejer un punto bajo. Y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadena que se nos presenta. O sea, hasta acá, hasta llegar al final de mis cadenas. Y en total voy a tener hasta llegar al final de mis cadenas 24 puntos bajos. Entonces voy a ir tejiendo así hasta terminar y llegar acá y volvemos. Terminé hasta el final de mis cadenas y ahora vamos a subir con una cadena, volteamos y vamos a empezar a tejer desde esta vuelta que nos toca hasta el largo que necesitemos, o el ancho en todo caso, porque vendría a ser el ancho de nuestra mano. Vamos a tejer siempre por la hebra de atrás, ya, o sea, esta hebra de acá. Vamos a empezar ahí tejiendo el primer punto bajo. Si desean, pueden marcar el primer punto que tejan para que así sepan dónde terminen y empiezan a tejer, ¿ya?
para que así no les queden más o menos puntos. Entonces vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto, pero por la hebra trasera, por la hebra de atrás. Así voy a seguir tejiendo hasta llegar acá al final y volvemos. Acá ya estoy terminando la segunda fila y siempre fíjense, el último punto es ahí, siempre como que se esconde un poco. Y si no, van contando cada fila cuántos puntos tienen. En mi caso yo sé que tengo 24, así que cuento, si no estoy segura, cuento que en cada fila tenga 24. Entonces acá ya terminé. Hago una cadena, volteo y voy a seguir tejiendo por la hebra de atrás. Entonces este sería mi primer punto. Voy a marcarlo acá. Y voy a seguir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar al final acá y volvemos. Miren, les quería mostrar, ven que acá como había marcado el primer punto, entonces ya sé que tengo que tejer ahí en ese último punto. Entonces ya saco el marcador y tejo igual en la hebra de atrás de ese último punto. Vuelvo a subir con una cadena, volteo. Y aquí empiezo igual a hacer puntos bajos por la hebra de atrás y voy a marcar mi punto también para saber dónde terminar y dónde empezar. Y lo que vamos a hacer es eso, seguir tejiendo puntos bajos pero por la hebra de atrás hasta tener el ancho que necesitemos, que tiene que dar la vuelta a nuestra mano. Voy a avanzar y cuando ya tenga el ancho que necesito les voy a mostrar y vamos a medir para que se hagan una idea. Ya avancé hasta la medida que yo necesito. Lo primero que yo hice es medirme acá. Miren, si no pueden medirse solas, piden ayuda, que alguien más las pueda ayudar, pero en mi caso me miden con los dedos cerrados esta parte de arriba unos 15 centímetros. Hasta acá son 15 centímetros el contorno de mis 4 dedos, ¿ya? Y entonces lo que he hecho acá, he avanzado en total desde que comencé hasta acá, son 14 filas, pero recuerden que este es un punto elástico, o sea que estira bastante. Entonces lo que yo hice es colocar acá mis 4 dedos que van a ir así y lo estiro y veo que cierre acá, y si cierra estirado, ¿ven? Ahí. Y entonces ya con esas 14 filas para mí está bien. Ahora, ¿cuánto me miden estas 14 filas? Me miden en total 11 centímetros, o sea 4 centímetros menos de los que mide en total mi contorno, que son 15. Este me mide 11 porque estira bastante y cuando estira ya llega a los 15 centímetros que necesito. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar y dejar el agujero para que pase nuestro dedo pulgar, ¿ya? Entonces acá ya voy a sacar el marcador y lo primero voy a hacer una cadena y voy a unir acá. Yo voy a unir 8 puntos. Ahorita les enseño hasta dónde va a quedar esos 8 puntos. Entonces agarro un punto de este lado y agarro el punto del otro lado y hago un punto deslizado. Vuelvo a agarrar acá un punto de un lado y el punto que sigue del otro lado y hago un punto deslizado. Y ya voy 2, aquí 3, 4, acá voy 5, 6, aquí 7 y 8. Entonces yo he cerrado 8 puntos haciendo puntos deslizados. Ustedes van a cerrar los puntos que necesiten. ¿Por qué? Porque yo me lo he probado así. Miren, ingreso así, lo acomodamos. Esto va a ir un poco más acá y yo quiero que me quede desde aquí, justo desde la mitad de mis dedos, desde acá hasta la parte de acá de mi pulgar, ¿ven? Entonces para mí está bien cerrar esos 8 puntos que me dan una medida
en lo que he cerrado me da una medida de 4 centímetros que he cerrado. Y ahora yo ya medí cuánto voy a dejar acá de abertura, así que voy a dejar unos 5 puntos de abertura para mi dedo. Se lo van midiendo en su mano, ¿ya? Entonces, para dejar 5 puntos voy a hacer aquí en un solo lado, hago 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a dejar los mismos 5 puntos de este lado para saber dónde voy a marcar acá. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a empezar desde acá, desde el punto 6. Así que, como ya avancé acá mis 5 puntos deslizados que voy a dejar, y esos 5 puntos que dejé me miden, vamos a medirlo. Igual 4 centímetros que estoy dejando para el dedo, ya, para que así sepan cuánto tienen que dejar. Entonces aquí en el siguiente punto y acá donde he marcado, porque también dejé los 5 puntos del otro lado, ahí lo voy a unir y lo voy a seguir uniendo con puntos deslizados. Ahí ya lo voy a seguir uniendo así, juntando un punto de cada lado hasta llegar acá al final. Ya llegué al final, lo único que hago es hacer una cadena y voy a dejar un poco de hebra que la vamos a esconder adentro del tejido. Así que acá jalo para formar un nudo y vamos a esconder primero las hebras. No les había medido, creo, acá el largo total, o sí se los había medido, y bueno, igual lo medimos para que sepan. Mide de largo 21 centímetros en mi caso, que a mí me gusta desde acá hasta unos 3 dedos más abajo de la muñeca, me mide de acá hasta acá 21 centímetros, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es esconder las hebras, así que me voy a ayudar con esta aguja y yo lo escondo de la siguiente manera. Lo único que hago es ir pasando así entre los puntos, voy retrocediendo con la aguja, avanzo un poco y de ahí vuelvo a retroceder para que así quede mejor escondida la hebra. ¿Ven? Aquí avanzo de nuevo uno más y voy a cortar. Lo mismo voy a hacer con esta hebra. Ya terminé de esconder las hebras, así que ahora lo voy a voltear para que quede al derecho. Y acá quedó el agujero, miren, ahí quedó el espacio para poner nuestra mano. Lo vamos a acomodar. Miren, ¿ven? Justo quedó ahí donde yo quería, a la mitad de mis dedos, y aquí como 3 dedos más abajo de donde empieza mi muñeca. ¿Ven? Y miren, van a tejer para la otra mano exactamente igual como hicimos esta, y así quedaría para las dos manos. Espero que les haya gustado estos mitones, son muy fáciles y rápidos de realizar, y como les digo, lo pueden hacer en el tamaño que ustedes quieran, el largo que ustedes quieran. Así que espero que estén muy bien. Si les ha gustado el video, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chau, chau.